Miramos a Inglaterra, al Reino Unido, miramos a las crisis económicas, las crisis políticas, también económicas, pero políticas que uno no las imagina de un país como, ¿no es cierto?, como tan de primer mundo, tan avanzado como ese. Pero fíjese usted, solamente le voy a dar un dato. El primer ministro inglés que menos ha durado tuvo algo así como 115 días y salió porque murió. Liz Truss lleva 43 días y está en la cuerda floja. Nadie sabe, nadie apuesta a que va a superar las 72 horas que vienen o 48 y que puede caer su gobierno después de 43 días. Uno dice, ¿pero qué república es esa? Bueno, estamos hablando de Londres. Juan Cristóbal García Huidobro, historiador, experto en muchos de estos temas y que entiende culturalmente más este país, porque hay que entenderlo desde la política, cómo se hace política allí. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. A la crisis económica que sabemos que tiene, ¿no es cierto?, después del Brexit y bueno, y con la pandemia, como todo el mundo, en fin, y su inflación también, se le agrega esta crisis política con un partido conservador, los Tories, que no están sabiendo resolverla, incluso internamente. No, a ver, lo que pasa es que esto viene ya desde el momento en que Boris Johnson renuncia. Johnson durante mucho tiempo dijo que no iba a renunciar, etcétera, y él era apoyado por el ala más radical, más dura del Partido Conservador, pero llegó un momento en que ni siquiera sus propios adeptos lo salieron a defender por todos los escándalos que se produjeron durante el último año durante la pandemia. Y ahora, bueno, estuvo la gran discusión entre Rishi Sunak, ¿no es cierto?, y Liz Truss, que fueron finalmente los dos candidatos que ganaron la posición para poder ir a la elección que hacían los mismos militantes del partido. Déjame ir como el ajedrez, una jugada atrás, porque creo que tenemos que explicar bien, tienes que explicar bien cómo funciona cómo es el sistema, porque aquí no hubo una elección, un ciudadano, un voto. Este es un periodo que le corresponde al Partido Conservador y es dentro del Partido Conservador, a puerta cerrada, como se dice a veces peyorativamente, quien elige quién es su representante, quién va a estar de primer ministro. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Todo esto que está pasando tiene su raíz en una ley que se promulgó en 2011, que se llama el Fixed Term Parliament Act. Fundamentalmente lo que hizo esa ley fue quitarle el poder al monarca para disolver al Parlamento y llamar a nuevas elecciones. ¿Ya? Ahora el tema es que los parlamentos duran una determinada cantidad de tiempo, si no me falla la memoria son 5 años, ¿ya? Y si bien se puede llamar elecciones anticipadas, eso es resorte del primer ministro, con la autorización del monarca, pero no puede ser impulso del monarca en su función de alguna manera de solucionador de problemas constitucionales, como lo que se está viendo hoy día en Reino Unido. Ese es el primer elemento. Y en segundo lugar viene lo que tú mencionabas. Con la defenestración de Boris Johnson, hace unos meses atrás, un par de meses, mes y medio. Sí, porque pasó el verano, claro, fue antes del verano y se demoró unos 5 meses. En un régimen parlamentario como el británico lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, los conservadores tienen una supermayoría en la Cámara de los Comunes, por lo tanto nadie los puede obligar a nada. Solamente el mismo Partido Conservador puede cambiar al primer ministro y lo hace de la siguiente forma. Renuncia el primer ministro saliente, se transforma en saliente, y luego dentro de los mismos miembros que son parte del Parlamento empiezan a votar por candidatos que ellos consideran podrían ocupar el cargo de primer ministro. Se logra llegar a 2 nombres. Pero esto para completar el periodo de 5 años. Para completar el periodo de 5 años. Se llega a 1 o 2 nombres, usualmente son 2, para tener una elección competitiva, además que representa las almas del partido, y de ahí se le pregunta a los militantes del partido, 200 y tantos mil militantes que están registrados del Partido Conservador. Y ellos son los que determinan quién va a ser el próximo primer ministro. Liz Truss, entiendo, representaba más a las bases que a los propios representantes, ¿no? Sí. Y además también, a ver, lo que pasa es que Liz Truss tiene un pasado primero liberal socialdemócrata, sí, ¿no es cierto? Después migró al Partido Conservador. Ella quiso mostrarse como una nueva Margaret Thatcher. Además hay que tomar en consideración que el único partido que ha tenido primeras ministros han sido los conservadores, los laboristas no han tenido ninguna. Theresa May, Margaret Thatcher y Liz Truss. Claro. Entonces ella se presentó como una nueva Margaret Thatcher que había salido de abajo, ¿no es cierto? Que venía de la clase media, que representaba las bases, para impulsar un nuevo proyecto revitalizador de la economía británica en un momento en el cual, como tú lo mencionabas, de hecho es muy terrible porque han habido titulares que señalan de diarios muy respetados en el Reino Unido que dicen que la economía británica en estos momentos no se comporta como una economía de un país desarrollado,
desarrollado, sino de un país en vías de desarrollo. Mira. Entonces, duro. Ya, llegó hace 43 días doña Liz Truss con un plan muy impresionante, muy altisonante, con un ministro de Hacienda que dijo: lo que nosotros vamos a hacer aquí es, vamos a partir por bajarle 5 puntos porcentuales al impuesto a los más ricos. Y quedó la escoba. Quedó la escoba porque primero el Fondo Monetario Internacional le advirtió que no lo hiciera, porque iba a haber un efecto dominó. En el fondo, ¿qué fue lo que ocurrió? El gobierno dice: vamos a bajar los impuestos. Fantástico, suena muy bien, porque eso significa que van a haber menos barreras para la inversión, más actividad económica, etc. Pero la pregunta es: ¿quién va a pagar la fiesta? Porque cuando tú bajas los impuestos, baja la recaudación. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? El gobierno dijo: nos vamos a endeudar. Y ahí empieza el pánico. Corrida cambiaria, la libra alcanzó niveles que no se veían, creo que nunca se había hundido tanto la libra esterlina. En segundo lugar, las tasas de interés de préstamo a los bancos se dispararon. En estos momentos, para que tengan una idea a las personas que nos ven, un dividendo podía subir hasta 500 libras por la variación de la tasa de interés si uno tenía tasa variable, que es muy común en el Reino Unido. Eso significa que tú pagas 500.000 pesos más de dividendo. Cuando estabas pagando X, ahora pagas X más 500 libras. Entonces es brutal para la economía del británico común. A eso hay que sumarle además también que la gente empezó a vender los bonos del Tesoro británico. Y esta crisis se vio tan dramática porque parecía que la economía británica se iba a desplomar, que por primera vez en décadas el Banco de Inglaterra decidió intervenir la libra. Y ahí vino el parón porque Kwasi Kwarteng, que era el ministro, el chancellor, el exchequer, el ministro de Hacienda, muy cercano a ella, le habló de mi amigo. Es uno de sus grandes cercanos, de hecho, uno de sus grandes amigos, tuvo que renunciar, porque además en el Reino Unido ocurre lo siguiente: no hay una diferenciación como tenemos, por ejemplo, en Chile entre Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, ¿ya? Aquí está el Chancellor of the Exchequer, que es el que se encarga de la tesorería y tiene mecanismos que lo controlan. Pero no hay división de los ministerios en cuanto a planificación económica y manejo de la billetera fiscal. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda se comporta de esta manera, pasa lo que hemos visto. Ahora, a esta crisis económica política se le agrega que en las últimas horas se supo de la caída de me faltó terminar ese capítulo, que terminara el capítulo, porque cambió el Chancellor. Sí. Hay uno nuevo y recién, el apellido es Hunt. Al llegar, revirtió la medida esta que le trajo los problemas a la primera ministra Truss, y está tratando de recomponer ese camino. Pero con eso no se termina la inestabilidad, porque ahora la ministra del Interior, Suella Braverman, también renunció, y ministra de Interior. Por lo tanto, ¿hay posibilidades de que este gobierno sea el más breve de la historia? Sí, lo que pasa es que además tú tienes que tomar en consideración que el daño ya está hecho. Entonces, la pérdida de confianza en la capacidad de gobierno es muy grande. Hoy día, por ejemplo, los Prime Minister Questions, que es estas interpelaciones que le hacen al primer ministro, que son bastante duras por lo demás en la Cámara de los Comunes, Liz Truss partió pidiendo disculpas. Pero Keir Starmer, que es el líder de la oposición, le dice: ok, muy bien, usted lo único que hace es pedir disculpas, pero ¿qué va a pasar con la gente que va a pagar dividendos más altos, con el parón económico que usted acaba de producir artificialmente? La gente perdió la confianza en la economía y eventualmente en usted. De hecho, es muy notable porque salieron las encuestas respecto al apoyo del Partido Conservador. Si hoy día hubieran elecciones, el Partido Conservador perdería la Cámara de los Comunes. 30 puntos de diferencia, es lo último que yo leí, en favor de los laboristas. De poco le sirve por ahora porque no hay elecciones. No, y no van a lograr que hayan elecciones. Es que lo que pasa es que, como tiene una supermayoría el Partido Conservador, no hay forma que todos los demás partidos aliados de la Cámara de los Comunes logren forzar una elección anticipada. Porque además también el Partido Conservador tiene aliados, ¿no? Y por lo tanto prefieren tener al Partido Conservador en esta situación que tener un gobierno laborista. Entonces, el asunto es bien duro, bien complejo, porque al final puede que Liz Truss caiga, pero va a seguir habiendo un primer ministro conservador. Tal cual. Ahora, entiendo que hay uno que se llama el Comité 1922, que es los miembros de la Cámara de los Comunes del Partido Conservador que no tienen cartera, o sea, que no son ministros. Se llaman backbenchers, son los que están atrás. Son los que tienen que ver las reglas de cómo se maneja, y había posibilidades de cambiar las reglas
muy pronto para hacer cambios en el poder. Lo que pasa es que en estos momentos, por ejemplo, un voto de censura de la Cámara no fructifica, no funcionó con Boris Johnson, no va a funcionar ahora tampoco. Lo único que queda es que Liz Truss presente su renuncia y el Comité 1922 empiece a armar una nueva elección para elegir un nuevo primer ministro. ¿Y quién suena ahí? Es difícil, es muy difícil. Mordaunt, por ejemplo, que era una de las candidatas previas, está bastante elevada. Lo que pasa es que está manchada por haber aceptado un cargo en el gobierno de Liz Truss. Pero yo creo que en realidad Penny Mordaunt podría ser un buen cargo. Rishi Sunak, yo creo que ya eso es un caballo que no corre nuevamente. Es difícil. Pese a que llegó a ser finalista con ella. Claro, pero yo creo que se comió su capital político y además Liz Truss lo humilló, porque no hay otra manera de decirlo, varias veces en los debates. Por eso se mostraba como una figura tan fuerte, tan renovadora, y al final terminó cometiendo un error tan de novato que uno no se entiende, no se explica cómo... Y arrogancia, ignorancia, soledad del poder, ¿qué es? La ignorancia es osada, escuché una vez. Me lo dijo mi abuelo una vez. Y efectivamente pasa eso. O sea, la arrogancia te nubla el juicio. Los griegos hablaban de eso, el hubris, ¿no es cierto? Que es el que impedía que tú, cuando todos los dioses te daban las advertencias de que no hicieras algo, lo hacías igual. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Inglaterra, incluso dentro de la misma Cámara de los Comunes, le advirtieron a Liz Truss que esto era un plan que era difícil, y además porque rompía con una regla fiscal que viene desde 1929, que solamente ha habido otro gobierno que ha roto esa regla fiscal, que fue el gobierno de Harold Wilson en la década de los 60, cuando Inglaterra estaba bien mal económicamente, ¿ya? Y Liz Truss lo hace ahora en un momento de mucha incertidumbre y donde es una recién llegada a la cartera de primer ministro, y donde en el fondo el país está pasando por una situación tan compleja y tan grave, producto de una tontera, porque no hay otra manera de decirlo. Se ha especulado en que con detalles de códigos, que la relación con el rey actual, no así que es mala, porque no hay espacio para que sea mala, pero algunos han leído algunos gestos del nuevo rey como peyorativo o como disgustado con esta primera ministra. ¿Cómo se lee? Sí, porque Carlos III está recién iniciando su reinado y quien se encarga del gobierno interior del Reino Unido ha cometido es que es difícil decirlo, ha cometido un error tan grande, tan garrafal. Lo que pasa es que dimensionar esto es muy difícil porque en el fondo no es que la economía británica estuviera bullante, para nada, pero por lo menos se veían algunas señales de que se iba a salir del marasmo. Y lo que ha pasado ahora es que el Reino Unido, entró en recesión. Y entró en una recesión que no tenía por qué pasar. Pero se cometieron todos los errores para que eso ocurriera. Entonces, Carlos III, por un lado, que siempre ha sido una persona que ha tenido muchas sensibilidades populares. Cuando era príncipe de Gales, Carlos iba a meterse a los peores barrios de Londres para saber cómo vivía la gente. Eso le ganó muchas veces muchas reprimendas, incluso por parte de la prensa, porque eso implicaba que un miembro de la familia real tenía una opinión política. Decía, aquí está pasando algo malo y alguien debería hacer algo para resolverlo. Entonces tuvo que dejar de ir por órdenes de su madre y del gobierno, ¿no? Entonces siempre he tenido esas inclinaciones más hacia el mundo popular, y además también están todas estas causas que ha abrazado, ¿no es cierto?, del ecologismo, en fin, y que en el fondo te hacen pensar que quiere ser un monarca moderno a pesar de su edad, que quiere hacer cambios, pero además también que quiere el bienestar de la población del Reino Unido. Y el problema es que la conducción del gobierno de Liz Truss no lo permite. De hecho, va justo en la dirección contraria. ¿Hay alguna posibilidad de evaluar al nuevo rey? No estábamos en ese tema, pero tú que estás encima de la política británica con tan poco tiempo, ¿o no? Es que es difícil porque en el fondo, tú mismo lo dijiste, lleva muy poco tiempo, pero yo creo que hay una evaluación muy positiva de él. Lo que pasa es que... ¿Hay encuestas ya de simpatías? Sí, y de hecho marca muy bien. Ah, mira. Lo que pasa es que incluso la reina consorte Camila también marca muy bien. Lo que pasa es que ella venía mejor de hace mucho tiempo. Lo que pasa aquí, Matías, es lo siguiente. Carlos por fin puede mostrar parte de las cosas que él siempre quiso hacer
de su personalidad, que de alguna manera estuvo reprimido en la época en que era príncipe de Gales. Ahora, también hay un montón de cosas que ha tenido que dejar de hacer como monarca, y lo hacía antes como príncipe de Gales. Fundamentalmente eran todas las caridades y presidencias que tenía de distintas organizaciones benéficas. Pero eso le ha ganado el corazón de los británicos, que ya venía de antes, pero hoy día yo creo que se ha galvanizado más. Y eso es uno de los motivos por los cuales yo creo que el rey está tan indignado con la actitud de Liz Truss. Nuevamente, esto fue un error de novato, de una mujer que lleva años en la política y que quizá se vio infatuada por el fantasma de Margaret Thatcher, del golpe político, pero al mismo tiempo el golpe económico que podían convertir al Reino Unido en un ejemplo en Europa. Pero Inglaterra está debilitada por el Brexit, como tú lo mencionabas antes, la pandemia, la crisis económica, ahora solamente se ha agudizado y el asunto se ve muy mal. Atentos porque podría desencadenarse una crisis mayor con una salida de la primera ministra Liz Truss en las próximas 48 horas. Así es que atentos porque una de las grandes potencias mundiales con una crisis política y económica de este nivel es para no perder la mirada. Juan Cristóbal García Huidobro, profesor de la Universidad de Santiago, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Matías.